¿Alguna vez te has sentido completamente aislado, como si Dios te hubiera apartado de todos y de todo? Este momento no es un castigo, sino parte de un proceso divino. En Juan 15:2, Jesús dijo: todo pámpano que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Este versículo revela que antes de bendecirnos, Dios trabaja en nosotros, apartándonos para moldearnos y fortalecer nuestro carácter. Hoy exploraremos cómo Dios utiliza estos periodos de soledad para prepararte para su propósito. Te mostraremos cómo interpretar este aislamiento no como una pérdida, sino como una oportunidad para acercarte más a Dios y entender su voluntad. Aunque este proceso puede ser doloroso, también es profundamente transformador. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios está preparando tu vida para su plan perfecto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, justo antes de recibir una bendición, te sientes completamente solo? Parece un contrasentido que, en el momento en que más necesitamos fortaleza, Dios permita que experimentemos aislamiento. Sin embargo, esta aparente desconexión tiene un propósito mayor. Dios utiliza la soledad como un espacio sagrado para afinar tu relación con Él. Es en este lugar apartado donde las distracciones desaparecen y las voces externas se acallan, permitiendo que su voz sea la única guía en medio del silencio. La Biblia está llena de historias que muestran cómo Dios lleva a sus siervos a la soledad antes de utilizarlos de manera poderosa. Moisés es uno de los ejemplos más claros de esta verdad. Tras huir de Egipto, pasó 40 años en el desierto, lejos del palacio donde había crecido y de los lujos que conocía. Durante ese tiempo, su vida parecía insignificante: cuidar ovejas en un lugar remoto. Pero ese aislamiento no fue una pérdida, sino un periodo de preparación. Allí, en medio del desierto, Moisés aprendió humildad y dependencia total de Dios. Cuando llegó el momento de liberar a Israel, ya no era el joven impetuoso que actuaba según su propia fuerza, sino un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, como lo demostró en el episodio de la zarza ardiente, Éxodo 3:1 o 12. Ese tiempo de soledad lo preparó para liderar al pueblo hacia la libertad. En nuestra propia vida, el desierto puede adoptar formas distintas. Tal vez sea una pérdida inesperada, el final de una relación, o incluso un cambio drástico en nuestras circunstancias. En esos momentos es fácil sentirse olvidado, preguntarse por qué Dios no interviene. Pero la soledad no es un signo de abandono, es una invitación a profundizar nuestra relación con Él. Jesús mismo buscaba momentos de aislamiento para orar y fortalecer su conexión con el Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos aprovechar estos periodos de aislamiento? Estos tiempos de soledad también nos enseñan una verdad fundamental: Dios es suficiente. En el mundo solemos buscar nuestra seguridad en las personas, en nuestras posesiones o en nuestras habilidades. Sin embargo, cuando todas esas cosas se quitan de nuestro alcance, nos damos cuenta de que nuestra verdadera fortaleza no proviene de lo que tenemos, sino de quién es Dios en nuestras vidas. Así como el salmista declaró en el Salmo 23:1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. También nosotros podemos encontrar en Él todo lo que necesitamos, incluso en los momentos más oscuros. El profeta Elías también experimentó el poder transformador de la soledad. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, lleno de miedo y desánimo. Allí, bajo un arbusto, oró para morir, agotado y sintiéndose completamente abandonado. Pero en ese lugar de desolación, Dios no solo proveyó para sus necesidades físicas, enviando un ángel con comida y agua,
sino que también le habló de una manera profundamente personal. En el monte Horeb, Elías escuchó a Dios, no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Primero Reyes 19, 9, 13. Este encuentro nos muestra que a menudo la voz de Dios se escucha con más claridad en el silencio de la soledad que en el ruido del mundo. La soledad también nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a alinearlas con la voluntad de Dios. En estos momentos nos vemos obligados a enfrentarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestras debilidades y a depender completamente de su gracia. Considera la vida del apóstol Pablo. Antes de convertirse en el gran misionero del cristianismo, pasó un tiempo en el desierto de Arabia, apartado de la comunidad cristiana. Este periodo no está descrito en detalle en las Escrituras, pero en Gálatas 1, 17, 18, Pablo menciona que pasó 3 años apartado antes de comenzar su ministerio público. Este tiempo de soledad fue crucial para que Pablo comprendiera el Evangelio directamente de Dios y se preparara para la misión que le esperaba. En la actualidad, muchos temen la soledad y hacen todo lo posible por evitarla. Sin embargo, los tiempos de aislamiento son oportunidades para descubrir a Dios de una manera más profunda. En medio del ruido y las demandas de la vida moderna, es fácil perder de vista su voz. Pero cuando estamos solos podemos escucharlo con claridad. Es en esos momentos cuando descubrimos que su presencia es suficiente, que su amor llena cada vacío y que su dirección es segura. Un joven que había perdido su empleo compartió cómo, en medio de su desesperación, comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca antes había hecho. Sin la distracción de su rutina diaria, empezó a leer la Biblia y a orar con fervor. En ese tiempo de soledad, Dios no solo le proveyó un nuevo trabajo, sino que también le reveló un propósito mayor para su vida: servir en un ministerio. Este periodo, que al principio parecía una pérdida, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa llena de bendiciones. Dios no nos lleva a la soledad para dejarnos allí, sino para prepararnos para algo mayor. Cada desierto tiene un propósito, y cada momento de aislamiento es una oportunidad para acercarnos a Él. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado siempre es glorioso. Jeremías 29:13 nos recuerda: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este es el propósito final de la soledad: llevarnos a buscar a Dios con todo nuestro ser, a depender de Él completamente y a experimentar su amor de una manera que transforma nuestras vidas. En la soledad, Dios nos llama a un lugar de intimidad, un espacio donde su voz es clara y su presencia es tangible. Es un recordatorio de que, aunque las personas puedan fallarnos y las circunstancias cambien, Él permanece fiel. Su promesa en Isaías 41:10 es un ancla para nuestra fe: no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Así como Moisés fue preparado en el desierto, como Elías escuchó a Dios en el silencio y como Pablo encontró su llamado en el aislamiento, nosotros también podemos encontrar en la soledad el terreno fértil donde crece nuestra fe. Este tiempo no es un castigo, sino un regalo. Es una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda y a prepararnos para las bendiciones que están por venir. Al abrazar la soledad, descubrimos que no estamos realmente solos, porque Dios siempre está con nosotros, trabajando en nosotros y preparándonos para su propósito. La soledad puede sentirse como un peso insoportable, pero en las manos de Dios se convierte en el fuego que purifica, en la herramienta que transforma y en el proceso que nos prepara para algo mayor. Es difícil imaginar que los momentos más duros de aislamiento sean un acto de amor, pero en el diseño divino lo son. A menudo, la soledad es el campo donde Dios no solo nos escucha, sino que nos moldea.
Es en esos lugares silenciosos, lejos del ruido del mundo, donde aprendemos a depender exclusivamente de Él. Considera la historia de José, un joven lleno de sueños y esperanzas, cuya vida dio un giro inesperado cuando sus propios hermanos lo traicionaron. El joven que alguna vez fue el favorito de su padre, terminó como esclavo en una tierra extranjera. ¿Podemos imaginar la profundidad de su desolación? Cada noche, lejos de su hogar y de todo lo que conocía, José debió preguntarse si Dios lo había olvidado. Sin embargo, mientras estaba solo en la prisión, Dios estaba trabajando en él. No era el momento para grandes victorias, era el momento para aprender humildad, integridad y paciencia. Cuando finalmente se convirtió en el gobernador de Egipto, no solo estaba equipado con habilidades administrativas, sino con un carácter moldeado por las pruebas y la soledad. Génesis 50:20 registra sus palabras a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo pudo José ver el propósito detrás del dolor? Porque entendió que su soledad no fue un final, sino el preludio de una obra mayor. En nuestras vidas, los periodos de aislamiento pueden parecer interminables. Tal vez sea una temporada en la que sientes que las personas en las que confiabas ya no están presentes. Quizás sea una prueba financiera o emocional que parece ahogar cada esperanza. Pero, al igual que José, estos momentos no son incidentes al azar. Son espacios cuidadosamente orquestados donde Dios está trabajando en nosotros, como el alfarero que cuidadosamente da forma al barro. Jeremías 18:4 dice: la vasija de barro que él estaba formando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija como mejor le pareció. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros en la soledad? Él toma nuestras vidas rotas, nuestras inseguridades, nuestros fracasos, y las convierte en algo nuevo, algo bello, algo útil para su propósito. Pensemos también en el rey David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios. Antes de portar una corona, David pasó años huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas y enfrentando peligros constantes. Podría haber sido fácil para él rendirse, cuestionar el plan de Dios o incluso actuar precipitadamente para tomar el trono que sabía que le pertenecía. Pero en esos años de soledad, aprendió a confiar en Dios de maneras que no podría haber aprendido de otra manera. Los salmos escritos en gran parte durante esos momentos reflejan el corazón de un hombre que encontró consuelo en la presencia de Dios. Salmo 23:4 declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. A través de la soledad, David no solo fue transformado, también aprendió que no estaba realmente solo. Lo mismo es cierto para nosotros. Aunque en nuestra humanidad podamos sentirnos abandonados, la verdad es que Dios está más cerca que nunca. Isaías 41:10 nos da esta promesa: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada momento de aislamiento es una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de una manera que las circunstancias normales no permiten. Un hombre que había dedicado su vida a construir un negocio exitoso enfrentó una inesperada bancarrota. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había trabajado se desmoronó. Aislado emocionalmente, sin saber a dónde acudir, se encontró enfrentando preguntas profundas sobre su propósito y su identidad. Durante meses, su vida se sintió como un desierto interminable, un lugar donde las respuestas no llegaban y donde cada día parecía igual al anterior. Pero fue en ese lugar de desesperación que comenzó a buscar a Dios de una manera completamente nueva. En lugar de buscar soluciones rápidas, empezó a pasar horas leyendo la Biblia y orando, pidiendo claridad y dirección. Gradualmente, comenzó a entender que su valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era a los ojos de Dios. Este tiempo de soledad no solo sanó su corazón, sino que también transformó su perspectiva. Eventualmente,
Dios le abrió puertas para un nuevo negocio, uno que no solo era exitoso, sino que estaba dedicado a servir y glorificar a Dios. Este hombre aprendió que aunque había perdido todo, en realidad lo había ganado todo, porque había encontrado una relación más profunda con Dios. Jesús mismo nos mostró cómo la soledad puede ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Antes de comenzar su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno. En ese lugar desolado, enfrentó las tentaciones más intensas del enemigo. Satanás intentó socavar su propósito y distraerlo de su misión. Sin embargo, Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios, demostrando que su carácter estaba profundamente arraigado en la verdad de las Escrituras. Este episodio, narrado en Mateo 4, no solo es una lección de resistencia, sino también un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, la soledad puede ser el escenario donde se demuestra la fortaleza de Dios en nosotros. El trabajo de Dios en nuestro carácter no siempre es visible de inmediato, pero es constante. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que cada paso del proceso, por difícil que sea, tiene un propósito. Dios no está interesado en nuestras apariencias externas. Él está interesado en transformar nuestro corazón. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son refinadas en las pruebas. La soledad también nos obliga a enfrentar aquellas áreas de nuestras vidas que normalmente preferiríamos ignorar. Tal vez sea el orgullo, el resentimiento o la falta de confianza en Dios. En esos momentos, cuando no hay nada que distraiga nuestra atención, estas debilidades se hacen evidentes. Pero lejos de ser una condena, esto es un acto de gracia. Dios nos muestra estas áreas no para avergonzarnos, sino para transformarnos. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Al reconocer nuestras limitaciones, aprendemos a depender completamente de la gracia de Dios. Cuando pensamos en la soledad, es fácil centrarnos en el dolor que trae, pero Dios ve mucho más allá. Él ve el carácter que está formando, la fe que está fortaleciendo y la obra que está preparando. Cada momento de aislamiento es una semilla plantada en el suelo fértil del plan divino. Y aunque los resultados no siempre son inmediatos, la promesa de Dios es clara. Su obra en nosotros será completada. Dios no desperdicia nada. Cada experiencia de soledad, cada lágrima derramada, cada pregunta sin respuesta, forma parte del diseño perfecto de su propósito para nuestras vidas. Como un alfarero, Él trabaja pacientemente, moldeándonos y refinándonos hasta que reflejamos su gloria. Y cuando llega el momento, cuando el proceso está completo, descubrimos que la soledad no fue una pérdida, sino un regalo. A través de ella, nos volvemos personas capaces de manejar las bendiciones de Dios con humildad y gratitud. Más que eso, nos convertimos en testimonios vivos de su fidelidad, listos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. La soledad no es el fin, es el principio de algo extraordinario. La soledad no solo afina tu relación con Dios ni moldea tu carácter, también te enseña a escuchar su voz de manera clara y precisa. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, es fácil perder de vista el susurro apacible de Dios. Sin embargo, en la quietud de la soledad, su voz se convierte en una guía firme y en una fuente inagotable de consuelo. Este proceso no siempre es inmediato, pero es profundamente transformador, porque cuando aprendemos a reconocer su voz, descubrimos una dirección que ninguna otra cosa en la vida puede ofrecernos. Elías, el profeta de Dios, tuvo un encuentro que ilustra esta verdad. Después de haber demostrado el poder de Dios ante los profetas de Baal, Elías huyó, lleno de temor y agotamiento. En su desesperación,
pidió morir bajo un arbusto, sintiendo que no tenía fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En el monte Horeb, Elías esperaba encontrar a Dios en una manifestación espectacular, quizás un terremoto o un fuego abrasador. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, su presencia se manifestó en un suave susurro. Primero Reyes 19, 11-13. Este momento fue un recordatorio de que Dios no siempre habla con estruendos o señales grandiosas. A menudo, su voz es un susurro que solo podemos escuchar cuando todo lo demás se ha silenciado. En nuestra propia vida, este principio es igual de cierto. A menudo nos enfrentamos a periodos de soledad porque Dios quiere que aprendamos a distinguir su voz de las muchas otras que compiten por nuestra atención. Estas voces pueden ser las expectativas de los demás, nuestras propias inseguridades o incluso el ruido constante del mundo digital. Pero en la soledad, cuando no hay lugar para distracciones, descubrimos que su voz no solo nos guía, sino que también nos da paz. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta promesa nos recuerda que su voz no es un misterio reservado para unos pocos, sino una realidad accesible para todos los que lo buscan con sinceridad. La voz de Dios no siempre llega en el momento que esperamos, pero llega en el momento correcto. Consideremos a Moisés en el desierto. Durante 40 años, él vivió una vida aparentemente ordinaria, cuidando ovejas en las llanuras de Madián. Había dejado atrás la grandeza del palacio egipcio y parecía que su vida había llegado a un punto de estancamiento. Sin embargo, un día mientras cuidaba el rebaño, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Éxodo 3:1-4. Moisés escuchó su nombre y respondió: aquí estoy. Esa voz no solo cambió su vida, sino que marcó el comienzo de un propósito divino que transformaría a toda una nación. La espera en el desierto no fue tiempo perdido, fue tiempo de preparación para escuchar claramente el llamado de Dios. Una mujer que enfrentaba una decisión importante compartió cómo, en medio de la confusión, se sintió impulsada a buscar la dirección de Dios de una manera más intencional. Apagó su teléfono, se alejó de las redes sociales y pasó varios días en oración y estudio de la Biblia. Al principio, el silencio le resultó incómodo, pero con el tiempo comenzó a percibir una paz interna que nunca antes había experimentado. Una frase de las Escrituras se repetía constantemente en su mente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Ese versículo se convirtió en la brújula que la guió a tomar una decisión que, aunque no parecía lógica a los ojos del mundo, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Jesús también nos dio ejemplo de cómo escuchar la voz del Padre en los momentos de aislamiento. En varias ocasiones se apartó de la multitud para orar y buscar la dirección de Dios. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Estos momentos no eran opcionales para él, eran esenciales. Antes de tomar decisiones importantes, como elegir a los 12 discípulos o enfrentar su camino hacia la cruz, Jesús buscaba el consejo del Padre. Su ejemplo nos muestra que, incluso en medio de nuestras responsabilidades y presiones, debemos priorizar el tiempo para escuchar a Dios. La soledad también nos revela que la voz de Dios siempre estará en armonía con su palabra. Él nunca nos dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. En Salmo 119, 105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esto significa que, cuando buscamos escuchar a Dios, debemos estar arraigados en su palabra, porque es a través de ella que Él nos habla con claridad. Es fácil confundir nuestras emociones o deseos con la voz de Dios,
especialmente en momentos de incertidumbre. Por eso, los tiempos de soledad son tan importantes. Nos dan la oportunidad de examinar nuestras motivaciones y alinear nuestro corazón con su voluntad. Este proceso no siempre es cómodo, pero es necesario para discernir su dirección con precisión. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en la soledad, desarrollamos una confianza que no puede ser sacudida por las circunstancias. Esta confianza no viene de una certeza en nosotros mismos, sino de saber que estamos siguiendo la guía de aquel que conoce el final desde el principio. Isaías 30:21 nos da esta promesa: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. A menudo, las respuestas que buscamos no llegan en la forma o el tiempo que esperábamos, pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, descubrimos que su plan siempre es mejor que el nuestro. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es en la soledad, lejos del ruido y las distracciones, donde comenzamos a entender y confiar en esos planes. Los periodos de aislamiento no son fáciles, pero son esenciales. Son tiempos en los que nuestra dependencia de Dios crece y nuestra capacidad para escuchar su voz se afina. Al aprender a discernir su dirección, no solo encontramos respuestas, sino también una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando finalmente llega el momento de salir del desierto, lo hacemos con una claridad renovada, listos para caminar en el propósito que Él ha preparado para nosotros. La soledad, lejos de ser un castigo, es un regalo que nos conecta con el corazón de Dios de una manera que transforma nuestra vida para siempre. La soledad que Dios permite en nuestras vidas no es un lugar de castigo ni una etapa que atravesamos por azar. Es una estrategia celestial para redirigirnos, transformarnos y posicionarnos en el centro de su propósito. En este proceso, Dios elimina aquello que no contribuye a nuestro crecimiento espiritual, relaciones, hábitos o incluso metas que podrían alejarnos de lo que Él ha diseñado para nosotros. A primera vista, puede parecer que estamos perdiendo, pero lo que realmente ocurre es que Dios está creando espacio para algo mucho más grande y significativo. El ejemplo de Abraham es una de las ilustraciones más poderosas de este principio. Cuando Dios lo llamó, no solo le pidió que dejara atrás su tierra, sino también su red de apoyo, sus comodidades y las certezas de su entorno familiar. Génesis 12:1 lo relata con una claridad que aún hoy resuena. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Cada una de estas palabras lleva consigo un peso profundo. El acto de ir no era solo físico, sino emocional y espiritual. Era un rompimiento con todo lo conocido, un paso hacia una fe que dependería únicamente de Dios. En nuestras vidas, estos momentos de separación pueden tomar muchas formas. Tal vez se trate de una relación que parecía fundamental, pero que nos estaba apartando del camino correcto. O tal vez sea un trabajo que, aunque proveía estabilidad, no estaba alineado con el llamado que Dios tiene para nosotros. En esos momentos, la soledad actúa como una lente que enfoca lo que realmente importa. A menudo, no podemos ver la verdadera naturaleza de nuestras conexiones hasta que Dios nos lleva a un lugar donde todo se reduce a su presencia y su propósito. Pensemos en la historia de Jonás. Cuando desobedeció el mandato de Dios, su intento de huida lo llevó al vientre de un gran pez. Ese lugar oscuro, aislado de todo y de todos, no era un castigo en sí mismo, sino un acto de misericordia.
Allí, Jonás tuvo que confrontar su orgullo, su resistencia y su falta de disposición para aceptar la misión que Dios le había dado. En Jonás 2:7, su oración revela un corazón que finalmente entiende: cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé del Señor. Este aislamiento forzado se convirtió en el terreno donde Jonás fue realineado con el propósito divino. La soledad, aunque difícil, tiene la capacidad de exponer lo que hemos permitido que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. A veces son las relaciones, otras veces las ambiciones o incluso nuestra propia visión limitada del futuro. En el caso de Abraham, el mayor desafío no fue dejar su hogar, sino demostrar que nada, ni siquiera la promesa cumplida en Isaac, sería más importante que Dios. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham obedeció con una fe que trascendía su comprensión humana. Génesis 22:12 nos muestra el resultado de esa prueba. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo, tu único. Este acto no solo confirmó la fidelidad de Abraham, sino que también lo posicionó para recibir una mayor revelación del plan divino. En nuestra vida cotidiana, esta poda espiritual puede manifestarse en formas inesperadas. Tal vez experimentes el fin de una relación que parecía ser clave para tu futuro, o quizás enfrentes la pérdida de una oportunidad que habías estado esperando. Pero cuando entendemos que Dios nunca quita algo sin un propósito mayor, comenzamos a ver estos momentos con ojos diferentes. Como un jardinero que corta las ramas secas para dar espacio a nuevas flores, Dios está preparando el terreno de nuestra vida para algo más fructífero. Un hombre que había construido una red de amistades durante años compartió cómo, tras mudarse a una ciudad nueva, se encontró completamente solo. Al principio, luchó con la idea de estar aislado, sintiendo que todo lo que conocía se había desmoronado. Pero fue en ese lugar de aparente pérdida donde Dios comenzó a trabajar en su corazón. A través de la oración y la meditación en las Escrituras, comenzó a darse cuenta de que muchas de esas relaciones, aunque superficiales, estaban frenando su crecimiento espiritual. Al final de su periodo de soledad, no solo encontró amistades más profundas, sino también un propósito renovado en su relación con Dios. En el caso del pueblo de Israel, el desierto no fue solo un lugar de paso, sino una temporada de transformación. Durante 40 años, Dios los apartó de las influencias de Egipto para moldear su identidad como su pueblo elegido. En Deuteronomio 8:2-3 se describe el propósito de este proceso. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y saber lo que había en tu corazón. Cada día en el desierto fue una lección de dependencia, donde aprendieron que no podían confiar en sus propias fuerzas, sino únicamente en el Dios que los había sacado de la esclavitud. En estos tiempos de soledad, también descubrimos que lo que hemos perdido nunca es mayor que lo que Dios tiene preparado. Su propósito no es dejarnos vacíos, sino llenarnos con lo que verdaderamente necesitamos. Hebreos 12:11 nos recuerda que ninguna disciplina parece agradable al principio, sino dolorosa. Sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para los que han sido entrenados por ella. Este entrenamiento puede parecer innecesario o incluso cruel en el momento, pero cada corte, cada pérdida está dirigida hacia un resultado eterno. La poda espiritual no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva limitada, pero cuando confiamos en el diseño del gran jardinero, encontramos paz en medio del proceso. Cada separación, cada pérdida está diseñada para abrir espacio para algo más grande. Lo que Dios está quitando de tu vida no es una señal de rechazo, sino una preparación para lo que está por venir. Y cuando finalmente llegue el momento de ver el fruto de su obra, te darás cuenta de que la soledad fue el lugar donde las raíces de tu fe se profundizaron y el terreno de tu vida fue preparado para la bendición que Dios tenía en mente desde el principio.
La soledad puede parecer un lugar árido, como un desierto interminable, pero es en ese entorno donde Dios construye en nosotros una fe que no puede ser sacudida por las tormentas de la vida. Es aquí, lejos del ruido y de las distracciones, donde descubrimos que nuestra fortaleza no proviene de nuestras habilidades, recursos o conexiones, sino de nuestra dependencia total en aquel que sostiene todas las cosas. Este tiempo no es un castigo ni un espacio vacío. Es un taller divino donde el carácter y la fe son moldeados de manera intencional para alinearnos con su propósito eterno. Moisés, antes de convertirse en el líder que guiaría a Israel fuera de la esclavitud, vivió en el desierto durante 40 años. ¿Cuántas veces debió mirar el horizonte estéril y preguntarse si Dios lo había olvidado? Cada día con sus ovejas, cada noche bajo el cielo abierto, parecía un recordatorio de que su vida había cambiado de manera irrevocable. Pero, en realidad, Dios estaba preparando el terreno de su corazón. Moisés no solo estaba siendo apartado, estaba siendo refinado. Cuando finalmente escuchó su voz en la zarza ardiente, no era el mismo hombre que había huido de Egipto. Había aprendido que la grandeza no está en el poder humano, sino en la obediencia a Dios. Éxodo 3, 1, 12. Esta verdad resuena en nuestras propias vidas. Tal vez te encuentres en una etapa donde todo parece estancado, donde las cosas que alguna vez te daban seguridad han desaparecido, pero Dios no ha terminado contigo. Cada momento de incertidumbre, cada paso en la soledad, es parte de un proceso diseñado para construir en ti una fe que pueda sostenerte en los desafíos futuros. Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos invita a confiar en que cada detalle de nuestras vidas está siendo trabajado por las manos de un Dios que no hace nada por accidente. Un hombre que había perdido su empleo compartió cómo ese tiempo, que inicialmente percibió como una pérdida, se convirtió en una temporada de crecimiento espiritual. Al no tener las distracciones habituales de su rutina diaria, comenzó a pasar más tiempo en oración y en la palabra. Fue en ese lugar de aparente aislamiento donde Dios le reveló verdades profundas sobre su fidelidad. Cuando finalmente encontró un nuevo trabajo, no solo tenía un ingreso renovado, sino también una fe fortalecida que lo sostenía de una manera que nunca antes había experimentado. Este testimonio nos recuerda que lo que percibimos como desventaja puede ser, en realidad, el terreno fértil donde crecen las mayores bendiciones. El desierto no solo fue el lugar donde Moisés fue preparado, también fue el campo de entrenamiento de Jesús antes de comenzar su ministerio. Después de ser bautizado, el Espíritu lo condujo al desierto, un lugar donde enfrentó las tentaciones más intensas del enemigo. Durante 40 días, sin compañía ni comodidades, Jesús demostró que su fuerza no dependía de lo físico, sino de su total confianza en la palabra de Dios. En cada ataque del diablo, su respuesta fue clara: escrito está. Mateo 4:4. Este episodio no debilitó a Jesús, lo fortaleció para la misión que tenía por delante. Al salir del desierto, lo hizo con una autoridad que asombraría a todos los que se cruzaran en su camino. Del mismo modo, nuestros tiempos de soledad son oportunidades para que nuestras raíces espirituales se profundicen. En el aislamiento aprendemos a escuchar a Dios con mayor claridad, porque no hay distracciones que compitan con su voz. También aprendemos a confiar en que su provisión es suficiente, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. En Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel clamó por comida en el desierto, Dios les envió maná del cielo. Este milagro no solo satisfizo sus necesidades físicas, sino que también fue una lección diaria de dependencia. Cada mañana debían recoger solo lo necesario para ese día.
confiando en que Dios proveería nuevamente al día siguiente. Este acto constante de fe no era solo para su supervivencia, era para transformar su corazón. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una verdad que parece contradictoria, pero que cobra vida en la soledad. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En esos momentos en los que sentimos que hemos llegado al límite, Dios nos muestra que su fuerza es infinita. Cuando todo lo que podemos hacer es confiar en Él, descubrimos que su gracia no solo es suficiente, sino abundante. La fe que se desarrolla en la soledad no es superficial ni circunstancial. Es una fe que permanece firme, incluso cuando los vientos de la vida intentan derribarla. Isaías 41:10 nos da esta seguridad: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no son solo un consuelo, son una promesa de que la presencia de Dios es constante, incluso en los momentos más oscuros. Cuando finalmente salimos de la soledad, lo hacemos como personas transformadas. Las pruebas que enfrentamos no nos destruyen, nos refinan. Como el oro que pasa por el fuego para eliminar las impurezas, nuestra fe se purifica en el proceso. Jeremías 18:6 utiliza la metáfora del alfarero para ilustrar esta verdad. ¿No puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero?, declara el Señor. Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Cada giro en la rueda, cada presión, es un acto intencional del Maestro para darnos la forma que mejor refleja su propósito. La soledad no es el fin de la historia, es el comienzo de algo extraordinario. Cuando miramos atrás, vemos que cada lágrima, cada momento de incertidumbre, fue parte del diseño de Dios para llevarnos a un lugar de mayor profundidad espiritual. La fe que emerge de estos tiempos no solo nos sostiene a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. Somos llamados a ser luces en medio de la oscuridad, reflejando la fidelidad de un Dios que nunca nos deja ni nos abandona. Así como Moisés salió del desierto para liderar a un pueblo, como Jesús salió fortalecido para iniciar su ministerio, y como Israel entró en la tierra prometida después de 40 años de preparación, nosotros también salimos de la soledad con un propósito renovado. No salimos vacíos, salimos llenos de una fe que puede mover montañas, de una confianza que no se tambalea y de un testimonio que puede transformar vidas. La soledad no es una pérdida, es una ganancia eterna que nos lleva más cerca del corazón de Dios y más cerca de lo que siempre estuvimos destinados a ser. La soledad no es un lugar al que llegamos por casualidad, ni una circunstancia sin propósito. En el diseño divino, cada periodo de aislamiento tiene un significado profundo que va más allá de lo que nuestra mente puede comprender en el momento. Desde la primera página de la Escritura hasta sus últimos versículos, vemos cómo Dios utiliza estos tiempos para transformar vidas, preparar corazones y alinear a sus hijos con su voluntad perfecta. Y aunque este proceso no siempre es fácil de entender, una cosa es segura: no estamos solos en la soledad. La mano de Dios está trabajando detrás de cada escena, guiándonos hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Moisés, quien alguna vez estuvo rodeado por el esplendor del palacio de Egipto, fue llevado a un lugar apartado donde parecía que todo lo que conocía había desaparecido. Pero esos años como pastor en el desierto no fueron años desperdiciados, fueron años invertidos. Allí, en el silencio de la vastedad, aprendió las lecciones que serían fundamentales para liderar a un pueblo entero hacia la libertad. En cada paso que daba en la arena, Dios estaba moldeando su carácter, refinando su fe y enseñándole que la verdadera grandeza no proviene del poder humano, sino de la obediencia a su llamado. Y cuando Moisés regresó a Egipto,
ya no era el hombre impulsivo que había huido. Era un hombre transformado, un hombre que sabía que Dios estaba con él, incluso en los momentos más desafiantes. Quizás te sientas como Moisés en este momento, caminando por un desierto que parece interminable, sin una clara dirección o propósito. Pero quiero que sepas que Dios no ha terminado contigo. Cada paso que das, aunque parezca insignificante, es parte de un proceso más grande. Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que, aunque no podamos ver el panorama completo, Dios está trabajando en cada detalle de nuestra vida. La soledad también nos enseña a discernir la voz de Dios de manera más clara. Jonás, en el vientre del gran pez, tuvo que enfrentarse a su desobediencia y a su resistencia a cumplir el llamado divino. En ese lugar oscuro y apartado no había nadie más a quien culpar, nadie más con quien discutir. Fue allí, en el silencio de su aislamiento, donde finalmente escuchó la voz de Dios con un corazón dispuesto a obedecer. Y cuando fue liberado, lo hizo con una nueva perspectiva y una nueva determinación. Su experiencia nos muestra que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para realinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Jesús también nos mostró cómo la soledad puede ser un espacio de comunión y fortaleza. A menudo se apartaba para orar, para buscar al Padre en lugares donde el ruido de la multitud no podía alcanzarlo. Después de su bautismo, fue llevado al desierto, donde enfrentó las pruebas más intensas de su vida. Pero fue en ese lugar, lejos de todo, donde su dependencia del Padre se hizo aún más evidente. Cada tentación fue respondida con la palabra, demostrando que su fortaleza no provenía de las circunstancias, sino de su relación con el Padre. Y cuando salió del desierto, lo hizo listo para cumplir su propósito con una autoridad que nadie podía cuestionar. En nuestras vidas, estos periodos de aislamiento son espacios donde Dios nos lleva a enfrentar nuestras propias debilidades, no para condenarnos, sino para transformarnos. Es en la soledad donde aprendemos que su gracia es suficiente, como lo escribió Pablo en 2 Corintios 12:9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad se convierte en un ancla para nuestras almas, recordándonos que no estamos solos en este proceso, porque Dios mismo está obrando en nosotros. El desierto también es un lugar donde descubrimos que la provisión de Dios nunca falla. El pueblo de Israel, durante sus 40 años de peregrinaje, experimentó esto de manera tangible. Cada mañana, el maná caía del cielo, recordándoles que su cuidado era constante y suficiente. Este acto diario no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino que también fortalecía su fe. Les enseñaba a confiar en que Dios proveería, no solo para ese día, sino para cada día de su vida. Y esa lección, aprendida en la soledad del desierto, fue la que los preparó para entrar en la tierra prometida, con un corazón que sabía que todo lo que tenían venía de Dios. La soledad, aunque dolorosa, es una bendición disfrazada. Nos permite soltar lo que no necesitamos, lo que nos distrae, lo que compite con el lugar que solo Dios debería ocupar en nuestro corazón. Tal vez sea una relación que nos ha desviado, un hábito que nos ha esclavizado, o incluso una ambición que ha reemplazado nuestro enfoque en Dios. En estos tiempos, Él trabaja como un jardinero que poda con cuidado, no para dañarnos, sino para que podamos dar más fruto. Juan 15:2 lo expresa así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Cada corte, aunque doloroso, es un acto de amor que nos prepara para lo que está por venir. Un hombre que había perdido todo en una crisis financiera compartió cómo, en su momento más bajo, Dios le mostró que lo que él consideraba pérdidas eran en realidad oportunidades para depender completamente de Él.
Durante ese periodo de soledad, aprendió a confiar en la provisión diaria de Dios y a buscar su dirección en cada decisión. Cuando finalmente se recuperó, no solo tenía una nueva estabilidad financiera, sino también una fe inquebrantable que se había fortalecido en el fuego de la prueba. Al final, la soledad no es el fin de la historia, es el comienzo de algo extraordinario. Cuando Moisés salió del desierto, lo hizo listo para confrontar a Faraón y liderar a Israel hacia la libertad. Cuando Jonás salió del vientre del pez, lo hizo con una misión renovada para predicar a Nínive. Cuando Jesús salió del desierto, lo hizo con el poder del Espíritu Santo, listo para cambiar el curso de la humanidad. Y cuando tú salgas de tu periodo de soledad, lo harás con una fe más fuerte, un propósito más claro y una confianza más profunda en el Dios que nunca te dejó. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es una promesa, es una realidad que podemos experimentar en cada momento de nuestras vidas. Cada paso que damos, incluso en el desierto, está sostenido por las manos fieles de nuestro Padre Celestial. Así que, si estás en una temporada de soledad, no la veas como un castigo, vela como una preparación. Dios está trabajando en ti, eliminando lo que no necesitas, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que está por venir. Y cuando finalmente salgas de este tiempo, lo harás como una nueva persona, lista para caminar en el propósito que Él ha diseñado para ti desde el principio. La soledad no es el fin, es el principio de una obra que llevará su gloria a través de tu vida. Confía en el proceso, porque el Dios que comenzó su obra en ti es fiel para completarla.